pueden resultar ofensivos. Entonces, ¿tú cuál crees que es el... Ahora entraremos en eso, pero para empezar, ¿tú cuál crees que es el problema principal, el escollo más grande que tenemos a la hora entre musulmanes y occidentales y que son un escollo a la hora de entendernos? ¿Cuál crees que es el principal problema, el principal escollo? Yo creo que el principal problema es la ignorancia mutua entre ambos, entre los musulmanes y los no musulmanes. Occidentales también somos occidentales, en un concepto geográfico. Para que la gente me entienda, el concepto geográfico. No te pongas quisquilloso. No, al contrario. Si estamos aclarando conceptos, es esta falta de conocer al otro. ¿Por qué? Porque no hay diálogo y nos basamos quizás sobre conceptos ya prejuzgados, históricos, culturales, políticos, religiosos incluso. ¿Crees que esta falta de diálogo es por las dos partes? O sea, las dos partes necesitamos sentarnos a quizás más una que la otra, pero ahí no vamos a... Lo importante es quizás recuperar este diálogo perdido y ya hablando claro se entiende la gente. ¿Tú crees que las diferencias básicas vienen de, digamos, prejuicios históricos, vienen de muy atrás y a día de hoy no son lo suficientemente consistentes? La base es bastante histórica porque ya es un concepto no solamente a nivel cronológico, el Islam vino después del cristianismo, hablando más o menos de unos 6 siglos, pero también hay pues, estereotipos, tópicos que son modernos y actuales, dando la situación económica y política también. Yo creo que es importante que tengamos, estoy hablando de, pues, a grosso modo, ¿no? Tengamos esa conversación de mirarnos cara a cara y de entendernos, porque, por ejemplo, para preparar esta entrevista hemos estado hablando antes, y era, por ejemplo, una cosa que a mí me ha sorprendido y que me parece muy interesante y que otro día me gustaría ahondar en él. Por ejemplo, nosotros decimos Mahoma y lo decimos totalmente tranquilos, pensando que incluso estamos siendo correctos y es el nombre. Eso no es así, ¿no? Por ejemplo, Mahoma es una palabra ofensiva. En árabe los nombres deben significar algo. Seguro te conoces amigos y amigas marroquíes, pregúntale qué significa tu nombre. No solamente quizás un concepto a la propia personalidad, sino en la cultura, todo algo que es de notorio arraigo en nuestra cultura. Muhammad, que es la palabra original de nuestro amado y querido mensajero, la paz de Allah sea sobre él, significa algo, significa el más alabado. Mahoma yo no lo conozco. Alguien cuando está hablando de Mahoma, pues para mí, con todos los respetos, está hablando de otra persona. O sea, que Mahoma es un término... es un término, su raíz histórico es bastante peyorativo. Estamos hablando por el año 856, en el siglo IX, la conquista, la reconquista, aquel pues, pasaje histórico, un cura granadino, pues un cura cordobés, perdón, un don Álvaro de Córdoba, pues basándose en el libro de Daniel, el personaje famoso, el precursor del anticristo, el Maozim a Mahoma, para un poco atacar en un contexto ya histórico de la época. Pero ahí lo podemos desarrollar quizás. Eso hablamos otro día, pero sí quiero sobre esto. Claro, hay un ejemplo que me ha puesto, perdóname, Taufik, que me ha puesto también cuando estábamos hablando, documentándonos sobre esto. Porque uno puede pensar, bueno, a bote pronto, decir, bueno, y por esto se ofende la gente, esto es defendible. Pero me ha puesto un ejemplo que sucedió en España, que no sucede aquí, al lado en otra región, que es Carlos Rovira, hace nada de tiempo se ofendía porque en vez de Josep lo llamaron José. Con lo cual es que al final estamos envueltos en lo mismo y acusamos al otro de cosas que estamos practicando y haciendo continuamente, ¿no? Exacto, algo tan nuestro. Un tal Jordi Pujol, pues viniendo de Barcelona a Madrid, no lo vamos a llamar Jorge Pujol o Jordi Pujol. Sí. Quizás puede crear una crisis diplomática, incluso. Una pregunta, ¿tú crees que estamos preparados para sentarnos a escucharnos los unos a los otros? Da igual, es que debemos estar preparados. Estamos condenados o sea, ¿crees que nos hace falta, que debemos, ¿no? Bastante, para el bienestar común, el interés general y el beneficio de todos. Esta falta de diálogo, esta ignorancia pues, mutua de ambos, nos ha causado bastantes problemas. Hemos pagado una factura muy alta. Ahora, pues tenemos una alía en el Corán que puede ser algo bien explícito. Allah crió a la humanidad de quizás un ser humano, pues el padre y la madre, que es Adán y Eva, y nos ha hecho tribus y pueblos, ¿pero para qué? Para que nos conozcamos entre nosotros. Es conocer al otro, pues implica diálogo, y implica pues conocer, e implica al fin respeto mutuo. Esto es lo que nos hace falta. Sí, porque al final se recalcan mucho, digamos, las diferencias. Parece que hay pues negocios, comercios a los que les interesa recalcar esas diferencias, pero en realidad
tenemos muchos valores en común, ¿no? Bastante. Si hacemos una lectura estadística, los que nos une es muchísimo, muchísimo, muchísimo más de lo que nos separa. De lo que nos puede separar. Sin embargo, se recalca mucho lo que nos separa, ¿no? Pues se enfatiza cosas que quizás nos van a crear conflictos e incluso bélicos. No, claro, El imaginario Antes me comentabas que hay conflictos bélicos, claro, hay un negocio de venta de armas que está interesado en recalcar esas diferencias, ¿no? Exactamente, incluso la lucha ideológica. Siempre hacia en la época de la Guerra Fría, el enemigo del Occidente liberal era el comunismo, era rojo. Y después de la caída del muro de Berlín, el comunismo ya está algo que pertenece a la historia. Ahora el enemigo nuevo es el enemigo pues musulmán. O nos han dado un color verde, aunque el color verde en Islam no significa nada. Los rojos y ahora los verdes. Y nos ha venido la famosa teoría del choque de las civilizaciones. Samuel Huntington y Bernard Lewis, estos profetas del mal. Sí. Que ahora quizás el eje, este es el eje del mal, de los buenos sí, y los porque malos. es verdad. O sea, como se han empeñado en hacernos creer que el choque de civilizaciones es inevitable. Y eso es totalmente incierto, ¿no? Es mentira. Es que se ha vendido no solamente una cultura. Sí, se ha vendido, pero además pues, a conciencia. Exacto, una empresa que fabrica no solamente conceptos y estereotipos, incluso hasta quizás vidas humanas que hemos pagado en estas teorías. ¿Tú cuál crees, así, dime tres, estábamos hablando de los valores en común que tenemos, dime tres que para ti sean representativos, claves y que estén claramente, nos unan? Bastantes valores que compartimos, ya son patrimonio de la humanidad, no son ni de los cristianos, ni de los musulmanes, ni de los ateos, y mucho menos los creyentes. La libertad, la solidaridad, la igualdad, la justicia, son valores tan cristianos, islámicos y judíos y humanos incluso. ¿Por qué no hablamos de estos valores y siempre se enfoca a cosas quizás que se quedan en la retina y la mente de la gente pues tan negativa de un proceso político u otro? Hacer daño. Desde luego es muy interesante que tengamos este espacio, a mí me lo resulta, y por otro lado es muy dramático que dos grandes núcleos de gente, de ciudadanos, que en realidad la gran mayoría lo que queremos es vivir en paz. O sea, yo he estado en Marruecos, he estado en sitios, y yo de lo que me he dado cuenta es que la gente no está pensando ni en esto ni en aquello, sino que simplemente lo que quiere es hacer su vida, llevar su cántaro de agua o que sus hijos crezcan sin ningún tipo de problema. Y como dices, esto es por lo que tenemos que sentarnos a hablar y por lo que tenemos que luchar. Voy a hablar con la directora seriamente para que este espacio tenga muchísimo más tiempo. Ya sabes cómo vamos en directo, se nos acaba rápidamente, pero espero que la semana que viene tengamos muchos más temas de que hablar. A mí me gustaría profundizar en lo de Mahoma y otros asuntillos que por aquí me he dejado subrayados. Taufik, muchísimas gracias.